Hola a todos, espero que estéis muy bien. Yo estoy muy contenta de empezar este video porque hoy os voy a hacer la reseña de la nueva paleta de Anastasia Beverly Hills, la Nuvo Palette. Tengo muchísimas cosas que deciros sobre esta paleta, pero antes de tener mi conclusión y deciros qué me parece, si os recomiendo comprarla o no, vamos a hablar del packaging, del precio, vamos a hablar de las sombras, vais a tener swatch y como siempre 3 maquillajes con esta paleta. Antes de hablar del precio de la paleta, vamos a hablar del packaging de esta paleta. Me encanta, es muy innovador. Nunca había visto esa textura en una paleta, no sé si vosotros sí, porque yo no. Me gusta mucho, es como un efecto de tela de lino. Es con un color verde eucaliptus o un verde un poco sauge. No sé qué color es en español ese verde, pero es muy bonito, es un verde que me encanta. Me encanta la textura, se ve un packaging muy lujoso, muy bonito, con las escrituras de Anastasia Beverly Hills en dorado. Detrás tenemos una pequeña pegatina que he dejado solo para el video, pero yo la voy a quitar. Tenemos también los bordes aquí en dorado, igual que el nombre. Pero antes de abrir esta paleta vamos a hablar un poco de su precio. No sé si os habéis dado cuenta, pero el precio ha subido un poquito. Tenemos 2 sombras menos, ahora tenemos 12 en vez de 14, lo que ha doblado la cantidad de sus sombras. Antes teníamos 0,75 gramos en cada una de sus sombras y ahora tenemos 1,34. Yo personalmente prefiero tener 12 sombras que sean un poco más grandes porque cuando te gusta una sombra no la paras de utilizar y 0,75 gramos es muy fácil de acabarlo, entonces para mí no es un problema, al contrario, me encanta que haya cambiado un poco el tamaño de las sombras, aparte que es más fácil ahora cuando cogemos un pincel difuminador para gente que tiene un párpado muy grande. Yo no lo tengo grande, pero tengo esos pinceles. Como el pan era tan pequeñito, si eras muy bruto, no ibas de forma muy precisa dentro del pan, podías manchar las otras sombras, entonces para mí es un plus. No sé qué os parece a vosotros, si preferís 14 sombras o 12, pero un poco más grande. El precio de la Nuvo Palette es de 52,99 en Sephora y la diferencia aparte del tamaño de las sombras es que ahora en la paleta ya no tenemos ningún pincel. Como podéis ver, yo personalmente prefiero así, prefiero la paleta sin un pincel. La mayoría de las veces se lo doy a mi madre porque yo no lo utilizo. En esta paleta tenemos 6 metálicos, 5 mates, un duocromo. Dentro de esas sombras tenemos 3 pigmentos prensados que son Paloma, Wisteria y Metro. Tenía muchísimas ganas de haceros la reseña de esta Nuvo Palette. Hacía 2 años que no compraba ninguna paleta de Anastasia Beverly Hills. Las 2 últimas fueron la de Jackie Aina y la de Carly Bibel. Son 2 paletas que me encantan por la diversidad de sombra y la diferencia de maquillaje que puede hacer con esas 2 paletas. Tanto una como otra, mi preferida es la de Jackie Aina. Pero al final del video os hablaré un poquito más de la Jackie Aina. Tengo algo que deciros sobre esta paleta y esta, y ya me daréis vosotros vuestra opinión. Pero antes de dejaros con los 3 tutoriales, quiero hablar un poquito más sobre las sombras, los colores que he elegido. Me ha encantado la campaña que han hecho sobre esta paleta, ha sido muy bien trabajada. El teasing que han hecho ha hecho que muchísima gente que a lo mejor no la iba a comprar, la han comprado porque los visuales eran espectaculares. Os quería hablar un poquito más de las sombras y de los colores porque creo que están muy bien elegidos. Voy a girar la paleta así veréis mejor. Me encanta, creo que no se ha equivocado en nada, ni en la posición, ni en los tonos, los colores que ha elegido. Tenemos una sombra clarita aquí que nos permite ponerla debajo de la ceja, en el ángulo interno, para aclarar una sombra que a lo mejor es demasiado oscura o que queremos difuminar un poquito más, tener un degradado más difuso, pues utilizaríamos esta. Si queremos acentuar la parte externa del ojo, hacer un eyeliner, la línea de pestaña inferior, cogemos esta sombra. Podemos hacer maquillajes de día, podemos hacer maquillajes de noche, estilo el que llevo hoy. Lo podemos intensificar, lo podemos hacer más claro. No hay ni una sombra que puedas decir, pues a lo mejor habría cogido otra o habría cambiado algo. No, está perfecta. La armonía de esta paleta es de tonos kaki, por eso tiene ese color el packaging, y también tenemos muchísimos kaki en la paleta. Creo que este verde es mi sombra favorita, lo veréis en el segundo maquillaje. Me encanta esta sombra, la pondría en cada uno de mis maquillajes. La sombra Peacock es muy bonita,
No es una sombra que no se ha visto, tengo dos de ese estilo, no son igual, pero son parecidas. Me gusta mucho la sombra Hop, es muy bonita. Y también otra de mis sombras preferidas es la sombra Lily, es espectacular. Tiene como purpurinas verdes, moradas, azul, plateada. Tiene muchísimas purpurinas dentro, es una sombra con un montón de reflejos, es una pasada. Ese lo he puesto en el primer maquillaje y también es una sombra que pondría en muchísimos maquillajes de lo bonito que es. No sé qué más deciros de esta paleta, es una paleta perfecta que va a encantar a todo el mundo. Que os gustan los maquillajes de día, naturales, flojos, con colores muy básicos, lo tenéis aquí. Para las personas que les encantan los maquillajes de noche, los maquillajes oscuros, los maquillajes profundos, los colores están aquí. Vais a poder hacer esos dos tipos de maquillaje, tanto de día romántico como de noche y muy oscuro y muy sexy. Esta paleta es romántica pero al mismo tiempo es sexy. Podríamos tener un tipo de maquillaje con los 6 de aquí, otro tipo de maquillaje con los 6 de aquí. Podéis mezclar las sombras entre ellas. Es una pasada. No os voy a hacer la conclusión ahora porque os quiero decir un poquito más, pero como ya sé lo que opino, os voy a dejar ahora con los tutoriales y nos vemos al final del video para que os diga mi opinión, si os recomiendo esta paleta, cómo se trabajan las sombras, y también os quiero hacer una pequeña comparación de la nueva paleta con la Jackie Aina, así que para tener vuestra opinión y la mía os espero al final del video. Para este primer maquillaje me apetece probar todas las sombras, lo que no voy a hacer. Supongo que ahora mismo probaré 5 sombras. Tengo una pequeña idea del maquillaje que quiero hacer hoy. Lo que no estaba segura si va a coger los tonos más nude o los tonos verde kaki. Ya me estoy decidiendo. Como he puesto un top beige, lo que voy a hacer hoy es coger las sombras de por aquí y las de aquí. Mañana y pasado cogeremos las otras sombras. Habéis visto, es nueva, no le he hecho ningún swatch. Primero quiero hacer el primer maquillaje para ver un poco cómo se trabaja. Después de terminar este video haré los swatch y así mañana ya podré saber un poco qué tipo de sombra hay y cuál es la calidad. Pero ahora mismo lo único que me apetece es probar la paleta, así que vamos a empezar. No sé si lo podéis ver, es un poco polvorienta. No sé si se ha visto, pero si eso os haré un zoom. Voy a empezar con la sombra Fleur y seguiré con la sombra Paloma. Fleur la voy a aplicar en el cuenco y Paloma la aplicaré debajo de la ceja. La pigmentación es muy buena. Yo prefiero ir poco a poco que hacer una mancha y equivocarme. Son sombras que todavía no conozco y no he probado. Entonces prefiero ir varias veces en el pan a coger sombra que hacer un maquillaje demasiado llamativo directamente y tener que difuminar mucho. Esta primera sombra es muy buena, es entre la crema y el polvo, tira más hacia el polvo porque como podéis ver se ha difuminado súper bien, no tengo mancha, no se me ha sido difícil difuminarla. No he tenido la necesidad de poner la sombra Paloma para tener ese degradado de esa misma sombra Fleur. No sé si me explico en lo que quiero decir, pero si miráis aquí está muy intenso y más voy subiendo y más flojo está. Y no he puesto ninguna sombra clara para poder difuminar y tener ese efecto de más claro aquí. Ahora voy a aplicar la sombra Paloma justo debajo de la ceja. Cuesta mucho que esas sombras tan claras se vean y supongo que lo veis que ha aclarado un poco mi arco de ceja. Y me gusta mucho cómo se ve porque ha como limpiado la zona, ha terminado un poco ese difuminado. Ahora que he maquillado mi segundo ojo, no he trabajado la sombra de la misma manera, no he cogido poquito a poquito y he empezado a construir poco a poco mi maquillaje. He sido un poco más brusca, solo he cogido 3 veces y he cogido bastante más en mi pincel para ya trabajar con la sombra. Se trabaja súper bien, no tengo ninguna caída de sombra en mis ojeras, entonces estoy muy contenta. La sombra Paloma es muy bonita
Es mate con un poquito de nacarado, pero apenas se ve. En el pan sí que se ve, pero cuando lo trabajo en las cejas es como que ya no veo el nacarado, pero se ve como un poco de luz en ese blanco. Bueno, es un blanco tirando a crema. La sombra Paloma y la sombra Muse son sombras muy esenciales en una paleta para poder ayudar a difuminar, para hacer un toque de luz debajo de la ceja. Es como que termina el maquillaje. La sombra Paloma y la sombra Muse os permitirá oscurecer vuestro maquillaje, a agrandar el ojo haciendo un eyeliner, profundizar un maquillaje, porque podéis hacer todos los maquillajes claros durante el día y por ejemplo querer un maquillaje de noche solo cogiendo el color Muse, lo trabajáis en ángulo externo y tenéis de un maquillaje de día, lo pasáis a un maquillaje de noche solo con una sombra. Vale, no quiero hablar más, quiero seguir haciendo mi maquillaje y probando más sombras. Ahora voy a coger la sombra Metro y la voy a aplicar en mi ángulo externo. Voy a empezar a estirar mis ojos, voy a hacer un degradado de color. Entonces ahora tenemos el cuenco, tenemos la ceja trabajada. Voy a trabajar el ángulo externo de forma V. Me encanta esta sombra, me gusta muchísimo su color. Es un color teja, terracota muy muy bonito. Y no tenía ninguna sombra con este color, así que estoy muy contenta. Trabajo la intensidad en la parte externa y ahora vuelvo hacia mi cuenco para empezar a dar más forma a mi maquillaje. Esta paleta la voy a utilizar durante todo el verano. Fijaros que estoy haciendo el primer maquillaje, me llegó ayer, pero ya me estoy enamorando de las sombras. Voy a seguir porque si no aquí no me callo y no voy a acabar mi maquillaje. Ahora voy a coger la sombra Lily, que es la de aquí, y la voy a aplicar con el dedo en todo el párpado móvil donde no hay sombra. La textura es súper cremosa, me gusta mucho. Es brutal el color, me encanta. No sé si la cámara puede captar toda la luz y los destellos que tiene la sombra. Es una pasada lo bonita que es. Es espectacular. Me acabo de enamorar de esta sombra. Es tan bonita, pero tan bonita. Estoy flipando con los reflejos, los destellos que tiene. No pensaba utilizar esta sombra para el lagrimal, pero es que tiene tanta luz, tantos destellos que va a quedar muy bien. Entonces cojo la misma sombra, que es la Lily, y la aplico en el lagrimal y bajo un poquito en el lagrimal de abajo para dar ese toque de luz, pero un poco más acentuado. ¿Veis aquí en la parte de abajo? Con un pincel bola cojo la sombra Metro y la aplico en mi línea de pestaña inferior. Primero pongo toda la pigmentación de la sombra en la parte externa y ahora que no me queda mucho en el pincel, vuelvo hacia la parte de adelante para no tener tanta intensidad. Con pincel plano difuminador cojo la sombra Fleur y voy a difuminar un poquito la sombra que acabo de aplicar y la voy a bajar un poco, pues para eso, para tener un degradado bonito. Para el segundo y el tercer maquillaje os hablaré en voz off, así el video no será tan largo, no será pesado de ver maquillajes repetitivos. Ahora vamos a hacer un aloe eye con los colores que aquí de la paleta. Con un pincel difuminador voy a coger la sombra Liberty y la voy a aplicar en mi cuenco y voy a ir hacia arriba para empezar a difuminar esta sombra. Igual que ayer, la pigmentación es muy buena y la sombra se trabaja súper bien. Con un pincel plano y difuminador voy a coger la sombra Fleur que voy a aplicar justo encima de Liberty para tener un degradado más difuso.
Ahora con un pincel espuma cojo la sombra Hop y la aplico en mi ángulo interno y externo del ojo, un poco en forma de V en la parte externa para estirar el ojo. Es muy importante dejar el centro del párpado vacío para poner otra sombra, y lo que he hecho ahora es juntar la sombra interna y externa en el cuenco para no tener ninguna demarcación ni tener un degradado. Ahora con el dedo cojo la sombra Wing, es un verde menta muy clarito, como un poco tirando a plateado, es súper bonito y lo voy a aplicar con el dedo en el centro del párpado. No sé si podéis apreciar en cámara la barra que se ha hecho ahora aplicando la última sombra, entonces vuelvo a coger mi pincel espuma y difumino las dos sombras. Para la parte inferior del ojo cojo un pincel plano y preciso, cojo la sombra Muse y la voy a aplicar en mi ángulo externo, y con la poca sombra que me va a quedar en el pincel voy a ir hacia adelante. Con un pincel bola cojo la sombra Fleur y difumino la sombra Muse que acabo de poner. A ver si ahora logro explicaros lo que voy a hacer. Voy a coger un pincel ángulo, que es el mío, es el 317 de Zoeva. Voy a coger la sombra Muse y con la punta del pincel a la parte interna del ojo superior voy a hacer como un eyeliner, pero muy pequeño y fino, del lagrimal hacia mi línea de pestaña superior, para dar como un efecto de ojos más dibujado. Y hago lo mismo en la parte externa del ojo, lo que me quedó bien en la línea de pestaña superior, a ras de la línea de pestaña superior, para hacer ese efecto de volumen y de más densidad de las pestañas. Para terminar cojo la sombra Ice, lo cojo con un pincel muy preciso y lo aplico en mi lagrimal. Para el tercer y último maquillaje voy a empezar con la sombra Wisteria y la voy a aplicar en mi cuenco. La pigmentación es increíble con cada una de las sombras que utilizo. Me encanta trabajar esas sombras, son muy fáciles de difuminar. Como habéis visto, he difuminado hacia arriba para empezar a tener mi degradado. Con un pincel difuminador muy pequeño, más preciso, voy a coger la sombra Fleur, que voy a aplicar también en el cuenco, pero de forma más precisa para que no se tape la sombra Wisteria. Sigo con el mismo pincel, sigo con la sombra Fleur y la aplico en mi línea de pestaña inferior. Antes de seguir con el maquillaje voy a coger el polvo suelto, lo voy a poner en todo mi contorno de ojo porque ayer tuve un poco de caída con la sombra Hop y Muse, y ahora como quiero utilizar la sombra Peacock prefiero poner el polvo suelto y no tener ninguna mancha. Ahora sí que puedo seguir, cojo la sombra Peacock con el dedo y la aplico en todo el párpado móvil. Vuelvo a coger el pincel pequeño para difuminar con la sombra Fleur. Vuelvo a coger el pincel de la sombra Wisteria y vuelvo a difuminar. Con un pincel plano difuminador cojo la sombra Paloma que aplico justo debajo de la ceja. En mi párpado caído apenas se ve la sombra Fleur, entonces la voy a subir un poquito encima de la sombra Wisteria en la parte externa del ojo. Con un pincel plano y preciso voy a coger la sombra Muse que voy a aplicar en línea de pestaña inferior.
Lo aplico solo en la parte externa y estiro un poquito para empezar un eyeliner y junto esta línea con las pestañas superiores. Difumino la sombra Muse con la sombra Fleur. Y la última etapa de este maquillaje es coger la sombra Ice y la voy a aplicar en mi lagrimal. Subo un poquito esta sombra en la parte interna del ojo para dar más luz. Yo estoy segura que después de haber visto los swatches, que habéis visto los 3 maquillajes, estáis deseando ir a pedir en Sephora o en cualquier otra página que la venden esta paleta porque es una pasada. Me moría de ganas de al principio del video de haceros ya la conclusión. Estoy enamorada de esta paleta. Creo que es mi top 1 de todas mis paletas. Se ha adelantado de todas mis paletas de Natasha Denona. Me encanta esta paleta, se trabaja súper bien, entre ellos se difuminan perfectamente, no he tenido ningún problema con ninguna sombra. No hay ninguna que diga pues le faltaba pigmentación o el brillo no era tan intenso. Los swatches son buenísimos, se trabajan muy bien con cualquier pincel que sea de fibra sintética, de pincel de pelo natural. Se trabaja súper bien los luminosos, los metálicos con los dedos, pero también con los pinceles. Esta paleta me inspira, me saca esa vena creativa que tengo. Me apetece probar muchísimos looks diferentes, mezclar colores entre ellas. Ha sido una muy buena idea hacer esta paleta para el verano, sacarla ahora en el mes de junio. Es perfecta, podéis hacer maquillajes muy coloridos, maquillajes muy neutrales, podéis hacer maquillajes románticos, maquillajes sexy. Me inspira, como os digo, es que no tengo las palabras para describiros lo contenta que estoy, que Anastasia Beverly Hills se ha renovado, ha vuelto a cambiar un poco el formato que tenía de la antigua. Por ejemplo, esa es la antigua. Os voy a poner así las 2 paletas para que podáis ver la diferencia entre la antigua y la nueva. Lo primero es que no esté el pincel, a mí me encanta. Y la otra diferencia es el tamaño de los pan. Prefiero muchísimo más la de abajo y el pan más grande. Como os he dicho, es más fácil a la hora de coger la sombra. Y cuando tenemos una sombra preferida, yo os digo que estaremos bien contentos de tener 1,34 gramos. Os quería enseñar la paleta de Jackie Aina porque haciendo mi primer maquillaje me recordó muchísimo las sombras de Jackie Aina. Esas 6 de aquí. Os vuelvo a poner ahora las sombras juntas para que podáis ver que, por ejemplo, la sombra Age es un subtono bastante diferente, pero se casa muy bien con la sombra Metro. Tenemos la sombra Lituation, que es muy parecida a Muse. Tenemos la sombra Ginger, que es parecida a Fleur. Entonces, cuando hice mi maquillaje, me recordó muchísimo esta paleta. Y aparte, la sombra Sponsored es similar a la de Peacock. Y es algo que os quería comentar porque a lo mejor teniendo sombras parecidas que no son iguales, que al final del video veréis la comparación de esa 1, 2, 3, 4, 5. Un segundo. Os iba a decir 4, pero ahora estoy viendo la sombra Soleil de aquí, que también es bastante parecida a Ice. Y ya está. Solo tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 5 sombras que son parecidas de la misma familia. Y también Zam, que es bastante parecida a Lily. Os voy a hacer los swatches de comparación de esas 6 sombras para que veáis un poco la diferencia entre una paleta y otra. Aunque tengáis la paleta de Jackie Aina, os recomiendo esta paleta. Es una maravilla. No hay otra paleta así en el mercado. Os va a encantar. Se trabajan súper bien. Entre ellas se difuminan muy bien. No hace ningún parche ni ninguna mancha. Así que debéis comprar esta paleta. Que os gustan los maquillajes muy naturales, a que os gustan los maquillajes muy trabajados, muy oscuros para la noche, por ejemplo.
os va a ir muy bien. No sé si queréis otro video con 3 otros maquillajes más naturales con la paleta, ya que para la reseña los he hecho bastante más trabajado y bastante más llamativo, pero si queréis os puedo hacer 3 otros maquillajes con esta paleta de aquí a 1 o 2 semanas y así podéis ver un poco cómo los podemos trabajar para gente que no les gustan los maquillajes intenso y llamativo como el que llevo por ejemplo ahora. Por mi parte os he dicho todo, no dudéis en completar mi reseña si he olvidado de decir algo, si vosotros habéis notado algo diferente en las sombras, en la pigmentación, simplemente completar mi reseña porque a lo mejor ya sé que varios de vosotros, no es a lo mejor, es que ya lo sé porque me habéis mandado las fotos de la paleta, sé que varios de vosotros ya la habéis comprado, entonces si queréis completar la reseña os espero en los comentarios, también seguimos hablando en los comentarios sobre la paleta, los maquillajes. Yo con estas últimas palabras me despido de vosotros, cuidaros mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.